hermanos. Siéntense, hermanos, tomen su lugar. Tome su lugar, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Qué bueno que tenemos un tiempo, hermanos, para venir y nutrirnos con la palabra del Señor. Amén. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra, hermanos, que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. La boca de Dios es la Biblia. Dios nos sigue hablando por medio de este bendito libro en este tiempo. Amén, hermanos. Amén. Recordando, dijo el apóstol Pablo también en los Hebreos, que la palabra es viva. Amén, hermanos. Es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada, dice, de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, dice, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está viva la palabra aún en este tiempo. Amén, hermanos. Y qué bueno que escuchamos, y qué bueno que estamos reunidos, hermanos, y pues todo ha vuelto a la normalidad, dice las noticias, y sí, es cierto, ya volvió a la normalidad. Otra vez están los asesinatos, otra vez están los secuestros, otra vez están ahí por las borracheras y los adulterios y las fornicaciones, todo a la normalidad, como estaba antes, ¿verdad? Pero qué bueno que seguimos escuchando palabra de Dios usted y yo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Buscamos el libro de Oseas, capítulo 4, hermanos. Libro de Oseas. Es un profeta menor. Lo encontramos adelante, allá del libro de Daniel, allá terminando los profetas mayores, terminando Daniel, Ezequiel. Por ahí encontramos el libro de Oseas, del capítulo 4. Es una profecía, hermanos. Dice la palabra de Dios en este pasaje, Dios hablando ahí al profeta. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, o sea, pelea contra los moradores de la tierra. Dice, ¿por qué no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra? Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Dice, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual, dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar. ¿Qué dice, hermanos? Morirán. Quiero que se brinque hasta el versículo 9, hasta el verso 9, y ahorita hablamos. Dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su, ¿qué, hermanos? Por su conducta, y le pagaré conforme a sus, ¿qué? Conforme a sus obras. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, ¿por qué son importantes nuestras conductas? ¿Por qué? La palabra conducta es el comportamiento, lo que ya de repente se nos hace una costumbre, ya se nos arraigó un comportamiento, y hoy vamos a ver por qué es importante nuestras conductas, por qué se interesa tanto el Señor en que si algo debemos de cambiar son nuestras conductas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador, le damos las gracias, Señor, por este tiempo, este privilegio, Señor, esta bendición que nos da de poder reunirnos, congregarnos, Señor, como parte de su iglesia. Señor, úseme sobre lo que usted ha puesto en mi corazón, Señor, para hablarle a esta porción de su iglesia, Señor. Sea conmigo, coordinando mis ideas, mi mente, mis pensamientos. Sea usted el orador, sea usted el predicador, Señor. Nos ponemos en las manos preciosas de usted, porque en esas manos estaremos seguros, Señor. Si es nuestro pecado, confróntenos con él, Señor. Si alguien está triste, anímele, consuélele, fortalézcale, Señor. Si alguien de repente no puede entender algo, por qué están las cosas, cómo están las circunstancias en su vida, quizás ahí haya que arreglar o enmendar o corregir alguna conducta, algún comportamiento que no esté agradable conforme a su voluntad, Señor.
Los que falten por llegar, tráigalos con bien. Nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, pertenece ahí a uno de los profetas menores. Este profeta, hermanos, fue enviado para predicar al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se había fracturado en dos partes después de ahí de la muerte de Salomón. Quedó el rey del norte y quedó el rey del sur. Y cada reinado, allá como en los tiempos de Jeroboam tenía su profeta, en los tiempos de Roboam tenía su profeta. Y hermanos, aquí tenía al profeta Amós, ¿verdad? Para hablarle a la nación de Israel, para decirle. Allá en el pueblo del norte, hermanos, donde estaba el reinado de Jeroboam, donde comenzó el reinado de Jeroboam, el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, se había vuelto allá al paganismo, a la adoración de los ídolos. Y hermano, y no solamente a eso, dice la Biblia que perjurar, robar, dice mentir, adulterar, eran las prácticas comunes en aquel tiempo. Y recordemos, hermanos, que ya Dios había dado años antes, había dado, hermanos, aproximadamente unos 700 años allá con Moisés, había dejado unas reglas, había dejado unos mandamientos. Había dicho allá, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como dice el libro de los Éxodos, capítulo 20, versículo 3, versículo 4, había dicho, no te harás imagen ni semejanza alguna de nada de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Había dicho ahí también, hermanos, los mandamientos de no robarás, no adulterarás, y sabemos, creo que los mandamientos del Señor. Y entonces, hermano, eso era lo que prevalecía en aquel tiempo. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 9, que Dios le dijo aquí, dice, y será el pueblo como el ¿qué? Como el sacerdote. ¿Le qué, hermanos? Le castigaré por su ¿qué? Por su conducta, y le pagaré conforme a sus ¿qué? Hermanos, recordemos que Dios, hermanos, es justo. Dios es justo y Dios tiene los preceptos, las ordenanzas, los estatutos que nos convienen a nosotros, porque sin duda, hermanos, los mandamientos son hechos para nuestro beneficio, son hechos para que a nosotros nos vaya bien. Amén, hermanos. Y Dios dice, esto es lo que yo te doy, esto es lo que yo te dejo para ti. Y dice, pero yo castigaré por su maldad. Y hermano, y vemos que algo está ocurriendo en el mundo y ha pasado siempre, hermano, que Dios ha traído consecuencia al mundo, a la tierra, a los animalitos, hermano, a la naturaleza, por la conducta del ser humano. Vaya al libro de Génesis, capítulo 6. La conducta que prevalecía en aquel tiempo, antes del diluvio, el conducirse de la gente, sin duda que también, hermanos, lastimó el corazón de Dios. También hizo hacer, hermano, que Dios ahí trajera un diluvio de aguas, pero porque la gente todo el tiempo estaba pensando, hermanos, en hacer lo malo. Entonces, ¿por qué es importante el que vamos a ver que las conductas traen consecuencias? Porque podemos cambiar nuestra conducta. Porque Dios quiere que cambiemos nuestro comportamiento, que quizás fue algo que ya se nos arraigó. Hay gente que dice, pues es que yo soy así. ¿Un niñito nace siendo chismoso? No. ¿Nace siendo mentirosito y maldiciente y borrachito? No, hermano, lo que aprende en el transcurso de su vida, porque dice el libro de Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto, pero que después ellos agarraron muchas perversiones. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea, no eres así, tú no naciste así. Fuimos aprendiendo con quién nos juntamos, qué hablamos, qué dijimos. Y hermano, pero podemos cambiar nuestra conducta. Y entre la justicia de Dios, al cambiar nuestra conducta, sin duda que las cosas van a cambiar. Amén, hermano. Amén. Hermano, nunca va a ser igual que un hombre, una mujer, una familia, un joven cambie sus conductas, empieza a aliviar las penas del hogar. Qué bendición que yo conozco estas familias, hermano, y sé que sus familias son diferentes, pero conozco hogares, hermano, donde se vive violencia, se vive maltrato físico, se vive maltrato verbal. Hermano, hay gente que se está escondiendo de la autoridad porque su conducta no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces, por eso dice la Escritura, cambia
tu conducta. Amén. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 6. Y lastimó el corazón de Dios. En Génesis capítulo 6, el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová, esto fue antes del diluvio, y vio Jehová la que, hermanos, la maldad de los hombres era ¿cuánta? Mucha. Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta ¿quién? Hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hermano, los burritos pudieron haber dicho: ¿y nosotros qué culpa tenemos? Los elefantes, las jirafas dijeron: ¿y yo qué? Que aquellos hayan estado de pecadores, que aquellos estén de maldicientes, de borrachos, ¿yo qué? Hermano, los animalitos y la misma naturaleza pagó las consecuencias por la mala conducta, por el comportamiento del hombre. Por eso dijo en Oseas: hasta las bestias del mar morirán. Dice: las bestias del campo. Dice: los peces del mar. Hermano, estamos viendo cosas tremendas en el mundo. Peces han muerto. El clima de repente no es el que antes estábamos acostumbrados, y mucha gente está perdiendo su vida. Hermano, las cosas están difíciles en el mundo, de verdad, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cambiar nuestras conductas, acercarnos a Dios, decir: Señor, perdónanos, ayúdanos a ser diferentes. Porque en aquel tiempo, cuando vino el diluvio universal, Dios preservó a una familia. ¿Sigue en Génesis? Mire ahí Génesis en el capítulo 6. Dice en el versículo 8, dice: pero Noé, ¿qué dice, hermanos? Halló gracia ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Ese diluvio, la única familia que prevaleció fue la familia de Noé, que se componía en su esposa, en sus 3 hijos y en sus 3 nueras. Porque ellos hallaron gracia, porque Dios le dijo a Noé: hazte un arca, y le dio las medidas y le dio los pisos. ¿De cuántos pisos era el arca? ¿Cuántos pisos? 3. ¿Cuántos pisos? Y tenía una ventanita. Sí, me entiende, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que vino las aguas, pero fue preservada la familia de Noé. ¿Por qué? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, y por gracia somos salvos. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se quede, hermano, para que nadie se gloríe, para que no nadie diga: ay, hermanos, fue por nosotros. Fue por Dios, por gracia, por su misericordia, por su compasión. Pero siempre las conductas traerán o beneficios, o las conductas traerán consecuencias. Como todo padre que tiene un hijo rebelde, necio, ese padre llora. Vamos, unas lágrimas pueden ser muy amargas por la conducta de un hijo. Si dicen: mi hijo está en la cárcel, mi hijo sigue de borracho, mi hijo se sigue drogando, mi hijo no entiende, mi hijo no ha enderezado su vida, ¿usted tiene paz? No. Pero dicen: mi hijo ya está bien, mi hijo está con su esposa, está con sus hijitos, mi hijo está ahí en su casa, mi hijo ya es obediente, mi hijo está trabajando en algo honesto, mi hijo ya anda en un buen camino. ¿Saben qué trae? Paz al corazón. Amén, hermanos. Y Dios se interesa en las conductas, claro que sí, porque son importantes, porque el hombre también será justificado, condenado por sus obras. Amén. Vaya Romanos capítulo 6, miren. Por su comportamiento. ¿Y por qué? Porque por gracia es algo, y es algo, y cambia su vida, respalda su vida, respalda su comportamiento, porque ya ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Romanos capítulo 2. Dice Romanos capítulo 2 en el versículo 5. Dice ahí:
Cuando hablando el apóstol Pablo a los romanos, acababa de decir, hermano, que había gente que no obedecían al Señor, que se habían vuelto idólatras y que estaban ahí venerando a las criaturas antes que al Creador, y que Dios se enojó. Y dice, va a haber un justo juicio de Dios. Amén. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras, ¿para quién? Para ti mismo. Dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Hermano, ¿qué quiere decir? Que aquel que enderezó su camino, aquel que enderezó sus conductas, aquel que enderezó su vida, es porque halló gracia en los ojos de Dios y lo demuestra con su vida. Yo conozco muchos que dicen, yo soy cristiano, pero andan teniendo vidas peores, hermano, que uno que no conoce del Señor. Aquel que ya recibió a Cristo, dice, yo soy cristiano, tiene que respaldar su vida y parecida a la vida de Cristo. Por eso aquellos que se bautizaron, aquellos que fueron sumergidos en agua, dice Romanos capítulo 6, no vaya, en el versículo 3, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, dio muerte a su vida pasada. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva, en vida diferente, en una vida cambiada. Dice aquí la escritura que acabamos de leer, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras ira para ti mismo de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Miren, ponga atención lo que dice el verso 7. Dice, vida eterna a los que ¿qué? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice la Biblia, yo le voy a dar vida eterna a aquel que está perseverando en hacer bien. Cambió sus obras, cambió su conducta, cambió su comportamiento. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo. Porque ahora sí su compromiso de ser diferente, reconoció que su conducta, su mal comportamiento lo estaba llevando a un lugar equivocado. Su familia estaba sufriendo, él mismo sufría, su economía, su vida se estaba deteriorando. Pero dice, yo ya soy cristiano, ya recibo a Cristo, yo ya me bauticé, yo voy a ser una persona diferente. Y hermano, y cuando alguien es diferente, mire, muchas personas prosperan, se ve la prosperidad. Cuando alguien anda en pecado, hermano, se ve en el hogar. Dijeran unos, hasta se respira diferente. Los hijos quieren estar en casa, pero si hay pleitos, hay maldición, dicen, no, ya para ir a ver a mi papá, ¿para qué? Siempre con su cara, siempre está peleando, siempre insultando a mi mamá, de todo se queja. No quieren estar ahí, pero alguien cambia, alguien es diferente. Dice, oh, hasta se respira algo bonito aquí en el hogar. Amén, hermanos. Mira, hasta los perritos les va bien cuando alguien cambia. ¿Sí me entiende, hermanos? Dice, ahora no le vas a dar al Firulais, ahora échale un bistec también al Firulais, porque nos ha ido muy bien, porque la mano de Dios está con nosotros. Pero cuando anda pecado y ha ido mal, pero dale puros huesos, la carne la quisiera para mí. Y es lo que dice la escritura, que hasta los animales del mar, los animales del campo, las bestias, dice, morirán por consecuencia del pecado. ¿Se acuerda que dice la Biblia que todo lo que tenía aliento en sus narices murió? Y que solamente se salvaron unas parejitas de cada animalito. Hermanos, allá murieron manadas de animales. Habría manadas de búfalos, manadas de elefantes, de tigres. Hermano, después, allá en los tiempos del diluvio, tuvo que haber habido jirafas porque las hay hoy. Había manadas, hermanos, parvadas allá, no sé, de hienas, de elefantes, de cebras. ¿Cuántos se salvaron? 2. ¿Y cómo murieron? Terrible, ahogados. Ahogados aún las bestias ahí en su desesperación, hermano, viendo que aquello que nunca habían visto, hermanos, un diluvio por consecuencia del pecado del ser humano. No fue la única vez donde los animales pagaron las consecuencias. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 14, hermanos, que hubo una gran sequía
en los tiempos del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en los tiempos de Jeremías, hermano, aún en el templo en Jerusalén, habían metido idolatría, las Toret, ahí la veneraban, y Dios le puso al profeta Jeremías, dice Jeremías capítulo 5, que lo puso en la puerta del templo y diles esto. Hermano, y la gente no se quiso arrepentir. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo una gran sequía en aquel tiempo, que los animales, las bestias del campo, hermano, que se subían al monte, dice que un viento solano, o sea, un viento, hermano, allá caluroso, que estaban recibiendo los animales, hermano, y dice la Biblia que rascaban la tierra, y aún dice que la palabra del Señor, que las hierbas, las chivitas, tiraban sus crías, las parían y las dejaban tiradas, cuando por naturaleza, hermano, una ciervita, una chivita de aquel tiempo, hermanos, un animalito paría su cría y rápido se ponía a cuidarlo, a limpiarlo y a amamantarlo. Pero cuando todo estaba bien, pero por la misma desesperación del hambre y de la sed que tenían, dice que los dejaban allí tirados, hermanos. Pagaron las consecuencias. Hermano, cuando en un hogar hay pecado, mire, las bestias del campo pagan las consecuencias. Yo conozco familias, dice, va a ir a sacar al muchacho de la cárcel, pues véndete la vaca. Vende la vaca para ir a pagar al licenciado. Unas familias que estaban ahí en un cerezo, hermanos, acabaron con los animalitos y acabaron hasta con la milpa, la malbarataron. ¿Por qué? Porque había pecado, los cayeron, hubo una situación ahí y se tuvieron que deshacer hasta de los animalitos. Es lo que dice la Biblia. Regrese a Oseas. ¿Son importantes nuestras conductas? Sí. Sí son importantes tus conductas. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que cambies tus conductas. Cambia tu comportamiento. Cambiará tu vida. Amén, hermanos. Amén. Oseas, capítulo 4, en el versículo 3. Profeta menor. Ayer lo que estaba pasando, ayer en los tiempos en el reino del norte, dice la Biblia, hoy, verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las que, hermanos, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Morirán. Y todavía, hermanos, Dios les puso un profeta para instruirlos, para enseñarlos, y les ponía sacerdotes, hermano. ¿Y saben qué ellos querían? No queremos nada. Yo no quiero. Y por eso dice uno de los versículos más famosos que tenemos en la Biblia, Oseas capítulo 4, el versículo 6, y dijo Dios, y mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Y Dios le dijo algo más fuerte, dice, ellos desecharon el conocimiento, yo los quité del sacerdocio, y porque desecharon la ley de su Dios, yo me olvidaré hasta de sus hijos. Hermano, esa palabra es muy dura. Yo sé que es muy fuerte, porque lo que más amamos en la vida, hermanos, creo que son nuestros hijos. Lo que más queremos, damos la vida por nuestros hijos, son nuestro tesoro, es lo más grande. Y dice Dios, pero porque tú desechas ¿lo tiene Oseas 4:6? Quiero que lo vea, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Y por eso constantemente decimos, hermanos, vamos a escuchar palabra, hermanos, vengan, hermanos, no falten, hermanos, tome su Biblia, hermanos, ore a Dios, hermanos, clame al Señor, hermanos, reconcíliese con el Señor, hermanos, no abandone su compromiso que tiene con Dios, de escuchar su palabra, de leer su Biblia, de orar todos los días, porque esto que está aquí escrito es palabra de Dios. Amén. Mire, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue ¿qué, hermanos? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ahora, ¿fue porque Dios no les quiso dar instrucción? No, sí, lo que pasa es que ellos no quisieron la instrucción de Dios. Y dice, por cuanto desechaste el ¿qué? El conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, ¿cuál, hermanitos? La ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quién? Oh, mire, aguas. Si algo tenemos que hacer, hermanos, yo tengo una cita con Dios, días de enseñanza. Yo sé que llega cansado,
ahí con la pala y con el machete, o agarrando la leña y cortando, hermano, pero ya dice, ay, y es hora del culto, viejita, vente, vamos a echarnos un cajito, vamos a orar, Señor, te damos gracias por esta bendición, nos disponemos, Padre Santo, y escuchar palabra suya. Y hermano, cuando usted llega, dice la Biblia en Salmo 133, que aquí Dios envía bendición. Y usted llega a su casa y dice, hay este problema, hay esta situación, vamos a orar a Dios. Y le clamas a Dios. Y cuando tú le clamas a Dios, Dios mete su mano. Dios trabaja en el asunto. Es que este hijo, es que esta hija, es que este viejo, es que este suegro, esta suegra, estas cuñadas. Dice Dios, tú tranquila, tú calmada. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 16, en su versículo 7. Lo dice la Biblia, ahorita lo va a leer, que aquel que tiene los caminos que agradan a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es que este vecino no me puede ni ver. Es que esta persona que le hice esto hace años y me trae ya de encargo. A veces situaciones en el trabajo, hay competencias a veces en los trabajos. Y dice Dios, tú busca que tus caminos sean agradables a mí, y de ese enemigo, de esa adversidad, yo me encargo. Dios cambia corazones, Dios transforma vidas, Dios pone protección sobre sus hijos. Es Dios diciéndonos, entiéndanos, hermanos, no es promesas del pastor Marcos, no son promesas humanas, son promesas divinas. Amén. Pero es importante tu conducta, tu camino, tu comportamiento, cómo te conduces. Amén. Porque es bonito venir y aquí ponemos así como que no, yo no rompo ni un plato, pero solamente Dios sabe. ¿Sí estamos entendiendo? Búsqueme Proverbios 16, ¿qué? ¿Le dije? Proverbios 16, 7. ¿Son importantes nuestras conductas? Sí, son importantes nuestras conductas. Las conductas correctas traerán bendición. Las conductas incorrectas, hermano, traerán consecuencia. ¿Se acuerdan del Jacob y del Esaú? Por poner algún ejemplo. ¿Qué le pasó a Esaú? Despreció y fue desechado. ¿Qué pasó al Jacob? Fue listo y le compra la primogenitura a su hermano, y de ese linaje nace el Señor Jesús. Y por eso se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de ¿quién? Dios de Jacob. Su conducta, ahorita lo vamos a ver, eso está en Malaquías capítulo 1. ¿Dice Proverbios 16, 7? ¿Sí lo tienen, hermanos? Amén. Proverbios 16, 7. Dice la bendita palabra de Dios: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar, ¿qué dice, hermanos? ¿En paz con quién? En paz con él. Oh, hermanos, Dios tiene muchas cualidades, incontables cualidades, pero una de las que tiene Dios es que Dios es justo. Amén. Dios, hermanos, es perfecto. Mami, qué bueno que se está grabando, porque, hermano, es importante dar testimonio. Dice el libro de Daniel, no vaya, del capítulo 4, versículo 2. Dice: es necesario que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso es lo que dice. El día martes, una hermanita: pastor, ¿qué cree? Mi esposo perdió su cartera en el mayoreo de Tlalpan, con dinero y sus tarjetas y todo, y ánimo. Yo la escucho muy tranquila: y pastor, estoy como estamos confiando, y no es por fue el lunes en la noche, porque ve que el mayoreo empieza desde el lunes, y dice: vamos a confiar, y solamente Dios sabe. Sí me entiende, hermanos, porque no es para vanagloria del pastor, de los hermanos, solamente Dios sabe todo. ¿Sí estamos entendiendo? Paso ahí a su casita por su hijito, por el hermanito Naúm, el día lunes en la noche, porque ya nos vamos para las 4. Y digo: hermanita, ¿y qué pasó con su carterita? Ya saben de quién estoy hablando. Y digo: hermana, ¿qué pasó con su cartera? ¿Qué cree, pastor? Me acaban de hablar ahorita que la tienen allí en el mayoreo. Y se la tienen ahí colgada en una cartulina, y ahí está el nombre de mi esposo. Por si alguien, hermana, con dinero, para que hoy en día te entreguen una cartera, ¿es fácil o
Pues tu buena suerte. Creo que la hermana es Aries. No, no es así. Hermano, es la bendición de Dios. Yo conozco a esa hermanita y no por vanagloriar, porque la honra y la gloria es para Cristo, pero uno los conoce. Y hermano, infieles y trabajando y sirviendo y ganando almas. Y sí estamos entendiendo, hermanos. Amén. Y ya yo le eché el rayo, vamos rápido y recupera su cartera. Y porque yo me llevo al Naucito para Tlaxcuapan. Hermano, digo, hermana, ¿qué pasó? Se la dieron, sí, y de dinero, pastor, no quisieron nada. Nada de dinero, y aquí está mi dinerito. Lo mucho, lo poquito que haya traído, hermanos, hoy en día, eso es bien difícil. ¿Saben qué es, hermanos? La mano poderosa de Dios. Amén. Dice la Escritura, acabamos de leer, aún a tus enemigos Dios hace estar en paz con él. Hermano, pero de repente puede haber algo contrario. Enderecemos nuestro camino, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Es elemental para con Dios. Amén. Amén. Vaya al libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y hermano, usted acuérdese cómo le fue ahí a Adán. Cuando estaba en el huerto de Edén, no había problema. Adán trabajaba y no sudaba. Hermanos, Adán estaba ahí poniéndole nombre a los animales y ocupado todo el tiempo, pero nada más pecó. ¿Y qué pasó? Empezó a pagar las consecuencias y a sudar, hermanos, y a comer espinas y cardos, a trabajar la tierra, y ahora con esfuerzo y con cansancio, porque todo trabajo nos cansa. Hermanos, aunque alguien ame mucho su trabajo, yo no creo que haya alguien que diga, voy a trabajar, qué contento, ay, qué lindo. Hermano, dice, ay, te hablan que arregles ese carro, ay, dile que ahorita voy. Y si está comiendo, dice, ahorita, espérame tantito. O sea, sí, ese trabajo es una bendición. Pero por consecuencia del pecado, el trabajo vino a ser de repente como una carga. Aún dijo ahí Salomón que era un fastidio. ¿Sí me entiende, hermanos? Trabajar, atender, hacer la actividad que uno hace, hermanos, de repente nos cansa. Pero fue como consecuencia del pecado. Por su conducta, por su comportamiento de no obedecer a Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Vaya a Malaquías. Malaquías, el capítulo 4. Está pegadito a San Mateo, antes. Malaquías capítulo 1, perdón. Malaquías capítulo 1, el versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Malaquías. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? ¿Eran hermanos o no? Sí, fueron gemelos. Es más, dice la Biblia que eran gemelas. Dice Jehová, ¿y amó a quién? Amó a Jehová. ¿Y qué pasó con Esaú? Lo aborrecí. O sea, ¿a quién tomó Dios? Aunque eran hermanos, aunque eran gemelos, aunque estuvieron en el mismo vientre. Quiero que medite esto, hermanos. Venían en el mismo vientre, eran gemelos. Los mismos senos lo amamantaron. Fueron procreados por el mismo varón, por la misma mujer. Cuidados y educados, pero uno agarró su camino para un lado y el otro para el otro. Y su conducta de uno hizo que Dios lo amara, y la conducta del otro era que Dios le dijera, tú vete para allá. Podemos estar en la misma iglesia, en la misma congregación, hermano, y dar el mismo mensaje, y están escuchando casi en la misma dirección, la misma distancia, y uno se va bendecido y el otro no. Pueden dormirse en la misma cama. Acuérdense lo que dice San Mateo 24 y Lucas 17. Estarán dos en una ¿qué? En una cama. En uno será ¿qué? Tomado, y el otro será ¿qué? Miren, ¿cuál será la diferencia de que uno se fue y uno se quedó? ¿Cuál será la diferencia, Maggie? Su conducta, su comportamiento, se apartó, creyó, fue diferente. Amén. Amén. Esa será la diferencia. Mis hermanos, ¿saben cuál es el propósito central de las cartas del apóstol Pablo desde el libro de Romanos? La nueva vida en Cristo. Ser diferentes.
Pablo dijo en Romanos capítulo 6, estos miembros que en otro tiempo sirvieron como instrumentos de maldad, ahora sirvan como instrumentos de justicia. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, dijo, está la lista: fornicarios, adúlteros, borrachos, maldicientes. Dice, estos eras algunos, pero fueron lavados, santificados, justificados. En segunda a los Corintios, dijo, uno de los versículos más famosos de la Biblia, capítulo 5, versículo 17, y de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y en Gálatas capítulo 6, hermanos, nos da la diferencia, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí empezamos con Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, la nueva vida en Cristo. Y en el libro de Filipenses dice, Pablo, y prosigo al blanco. Amén, hermanos. Dije, doy como basura todo lo que antes tenía. Y entonces siempre fue invitado el ser humano a cambiar sus conductas. Siempre fue invitado, y aún Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanitos? Y aún Pablo le dijo ahí a Timoteo, y le dijo a Tito, la nueva vida, y cambien y que sean diferentes. Amén. Ese es el propósito. Meditar que nuestras conductas, que nuestro comportamiento, si no es agradable a Dios, traerá una consecuencia, pero que si cambiamos nuestro comportamiento, si cambiamos nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas serán diferentes para bien. Amén. Amén. Y claro que eso no es fácil. Por eso tenemos como herramienta la palabra. Por eso tenemos como herramienta la congregación. Tenemos como herramienta maravillosa la oración. Amén, hermanos. Amén. Tenemos como una herramienta ahí el vernos como hermanos y animarnos y orar, incluso no solamente nosotros, sino orar también los demás, unos a los otros, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén, hermanos. Amén. Y cambiar para ser mejores. Amén, hermanos. Amén. Vaya al libro de Jeremías, hermanos, ya me lo termino. En los tiempos de todos los profetas, desde el inicio del Señor Jesús, pues hubo desobediencia, y hermanos, y el mensaje fue siempre ese: mejoren, cambien, para que les vaya bien. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Hace poco enseñábamos que el día que Dios actúe, lo hará con justicia. El día que venga Cristo, a uno les va a decir: buen siervo, es fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero a otros les va a decir: nunca te conocí, apártate de aquí, hacedor de qué. Qué bueno que lo saben. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Mire, Jeremías capítulo 7, el versículo 23. En los tiempos de Jeremías había ese mismo problema, había esa misma situación como en todos lados. Y dijo aquí: mas esto les mandé que, Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 dice: por esto les mandé diciendo, ¿lo tenemos, mis hermanitos? Amén. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que les mandé. ¿Para qué, hermanos? Para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios, ¿qué, hermanos? En sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. ¿Y qué, hermanos? Y no hacia adelante. Quiero que vea un poquito atrasito en el versículo 3. Dígame si lo tiene. Dice así, desde el verso 1, 7:1 al 3.
Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte ¿a dónde? A la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entras por estas puertas para adorar a Jehová. Hermanos, una de las cosas que a la que entramos aquí es adorar a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo a Jeremías, párate en la puerta, Jeremías, porque yo los conozco, cómo estos se portan. Párate. Y mira lo que le digo en el verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestras ¿qué? Vuestros caminos y vuestras obras, y los haré ¿qué? Morar en este lugar. Dios le dijo, si ustedes mejoran sus caminos, mejoran sus obras, yo los voy a hacer que ustedes moren, que ustedes vivan aquí. Hermano, la historia enseña que el pueblo de Israel no quiso. El pueblo de Israel desechó. El pueblo de Israel sintió como una carga los mandamientos de Dios. Fue la predicación antes de que viniera el imperio de Babilonia y tomara la nación de Israel. Acuérdense que se lo llevaron cautivos. ¿Pero por qué razón? ¿Porque Dios fue malo? ¿Porque Dios ahí de repente actuó con injusticia? No, porque ellos se estaban portando mal y les llegaron sus enemigos. Hermanos, si mejoramos nuestras conductas, mire, la mano de Dios va a estar con nosotros para bien. Propongamos en nuestro corazón mejorar. Podemos ser mejores. Creo que si nosotros analizamos y meditamos, podemos mejorar un poquito. ¿Verdad que puede ser un poquito mejor? Hermana Lili, ¿verdad que puede ser un poquito mejor? Hermana Maggie, ¿podrá ser un poquito mejor? Y Alejandro, ¿verdad que sí podrá ser? O habrá alguien que diga aquí, yo ya mejor no me puedo portar, pastor. ¿Habrá alguien aquí? Yo quisiera saber. Yo ya, ¿qué más quiere el pastor? ¿Qué más quiere Dios? Si yo soy intachable, ¿habrá alguien aquí? No, creo que podemos mejorar algo. Amén, hermanos. Amén. Y es lo que quiere Dios, porque dice la Escritura, lo que acabamos de leer. Si tú mejoras, te ve bien. Amén, hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabecita, cerramos nuestros ojitos y vamos a proponer en nuestro corazón, hermanos, pues corregir, enmendar esas conductas, esos comportamientos que ya sabemos que no son agradables a los ojos del Señor y que si no queremos, tarde o temprano se traerá una consecuencia. Mejor le pedimos perdón a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regaló, Señor, de haber estado como parte de su iglesia, Señor, escuchando sus consejos, Señor. Y es cierto, como dice su palabra, Señor, la acabamos de leer en el libro de Oseas, capítulo 4, Señor, que aún los peces del mar, los animales, las bestias, Señor, pagan las consecuencias por el mal comportamiento del ser humano, Señor. Se vio ahí en los tiempos del diluvio, Señor. También se vio, Padre, que los animalitos pagaron consecuencias en los tiempos allá cuando Acán, Señor, había tomado del anatema, Señor, y dice su palabra en el libro de Josué, capítulo 7, Señor, que trajeron toda su tienda, sus animales, su casa, aún sus hijas, Señor, pagaron consecuencias. Señor, también recordamos en los tiempos de la sequía, Señor, en Jeremías capítulo 14, Señor, también vemos, Padre, que en los tiempos de los asirios, Señor, allá hasta los burritos servían de alimento, Señor, tanto que las cabezas de los burros tenían un precio muy alto, Señor, pagando las consecuencias como una desobediencia, Señor. Padre, no queremos eso, queremos que usted nos bendiga. Queremos, Señor, que se abran los cielos, que sean derramadas esas bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor, hasta que sobren y abunden, Señor. Ayúdenos a ser mejores. Cada uno de mis hermanos y aún yo, Señor, estamos meditando, analizando, Señor, algún área de nuestra vida en la que necesitamos mejorar, Señor. Yo hice una pregunta, si habrá alguien aquí que pueda decir, ya no me puedo portar más mejor, ya es imposible. Y Señor, y nadie contestó que ya que su comportamiento era el mejor, Señor. Cada uno reconocemos que necesitamos mejorar en algo, Señor. Y
cuando, Señor, nosotros pongamos por obra, Señor, ese buen propósito, ese buen deseo, sin duda que las cosas cambiarán, Señor. Toma el control del resto del culto, bendiga a las familias, sus necesidades. Señor, alguien sufre desprecio, alguien ahí es humillado, humillada, Señor, alguien, Padre, es maltratado verbalmente, ha perdido la paz, la tranquilidad, los dineros, Señor, no andan muy bien las economías. Sé con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha concedido. Bendiga lo que falta en el nombre de Cristo, su Hijo. Se lo pedimos, se lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.